Bienvenidos alumnos a una clase más de farmacología 2, que es interacción fármaco-nutrimentos. En este caso, en esta ocasión vamos a presentar un tema que se llama fisiología de la secreción de los jugos gástricos. Sí. Bueno, primero, antes de comenzar, hay que definir cuál es la función de los jugos gástricos. Recuerden que estos se secretan en lo que es el estómago y por lo tanto su función principal va a ser digerir los alimentos ingeridos para poder formar lo que se denomina quimo. Para esto, los jugos gástricos tienen una composición química, los cuales van a tener componentes inorgánicos como es el agua, componente principal de la solución, ácido clorhídrico, que va a ser segregado por las células parietales o oxínticas, la cual va a realizar la función de desnaturalización de las proteínas y actúa como medio esterilizador de bacterias. El ion bicarbonato y moco, los cuales se van a formar en las células epiteliales y van a cumplir una función de protección contra el pH ácido y la pepsina respectivamente. Y el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, que son reguladores de la bomba de protones. De igual forma tiene componentes orgánicos como por ejemplo lo que es el factor intrínseco, que se forma al igual que el ácido clorhídrico en las células parietales y forma un complejo con la vitamina B12 que impide que esa sea digerida, transportándola al ileón donde es absorbida. También algunas moléculas que son precursores de enzimas, como por ejemplo el pepsinógeno que forma en las células principales o células imogénicas y la enzima primordial para la proteólisis. Factores trefoil que se forman en las células epiteliales y cumplen una función protectora. También histamina que se genera en las células enterocromatófinas de regulación en la secreción ácida. Y algunas moléculas, hormonas como la gastrina que se forman en las células G y regula la secreción del ácido. La somatostatina, que es el neurotransmisor que se forma en células D y regula también en la secreción ácida. Y la renina y quimosina, que es una enzima que solo se encuentra en los bebés hasta que inicia la generación del jugo gástrico. Ahora bien, como recordamos en el video anterior, hablábamos de que el estómago presenta diferentes regiones. Por ejemplo, el cardias va a tener, que es el esfínter esofágico inferior, va a tener una función en la secreción de moco y bicarbonato. Obviamente, este ion bicarbonato va a ser el que regule, ¿sí?, de forma inicial el pH del estómago, principalmente al tener contacto con el ácido gástrico. También va a secretar moco, que en este caso lo que va a hacer es proteger a lo que son las células epiteliales del estómago. El fondo y cuerpo, además de que secretan moco y bicarbonato, van a secretar factor intrínseco, van a secretar hidrógeno o iones hidrógeno, pepsinógeno y lipasas, las cuales son enzimas que se encargan de degradar algunos compuestos proteicos y lipídicos respectivamente. Y tenemos el antro y el píloro, que es la parte final, que en este caso secretan principalmente lo que es moco y bicarbonato para poder ayudar a la regulación del pH del estómago. Ahora, hay que destacar que, digamos, en la mucosa gástrica se van a encontrar unas pequeñas células que se le denominan glándulas gástricas o células gástricas, que en este caso van a ser principalmente células epiteliales que se van a encargar de recubrir la superficie de la mucosa. Estas van a secretar moco y un líquido alcalino que va a ser el bicarbonato, obviamente para proteger el ácido gástrico. Entonces vamos a ver que se van a formar algunas criptas gástricas, que son aberturas de un conducto glandular en la superficie de la mucosa. Y aquí es donde se van a encontrar las glándulas gástricas. Obviamente van a existir varias clases de células gástricas, lo que son, por ejemplo, células oxínticas, pépticas, entre otras, las cuales van a tener diferentes funciones. En este caso, vemos, por ejemplo, las células de recubrimiento de la superficie, que se van a encargar de proteger secretando moco y algunas moléculas como iones bicarbonatos. También vamos a encontrar células regenerativas, ¿sí?, que van a ser, como su nombre lo dice, las que se encarguen de regenerarse cuando alguna de estas células llegue a morir. También célula mucosa del cuello, que también se encargan de secretar se encargan de secretar moco y bicarbonato.
Al final vamos a ver cómo se encuentran lo que son las células oxínticas o parietales, las cuales van a ser principalmente secretoras de gastrina. Entonces, vemos que las células parietales oxínticas van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales o pépticas, pepsinógeno, y las células G se van a encargar de secretar gastrina. Y aquí vemos la estructura de una célula parietal, en donde, como podemos ver, van a tener tres receptores, tres proteínas que van a funcionar como receptor, las cuales van a unirse moléculas importantes como la gastrina, que es una hormona, histamina, que es un neurotransmisor, y la acetilcolina. Hay que destacar que esas tres van a ser importantes para poder secretar lo que llamamos como ácido clorhídrico, que es el ácido gástrico. Y ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso. En este caso, primeramente el cloro tiene que entrar a través de la membrana vasolateral en contra de un gradiente electroquímico. Entonces entra el cloro y obviamente va a generar la salida de un ion bicarbonato, ¿sí? En donde este hidrógeno, mediante una bomba de protones, va a salir. Posteriormente, en este lado tenemos una bomba también que va a permitir la salida de iones cloro. Posteriormente, lo que va a hacer este ion cloro y el ion hidrógeno es generar lo que conocemos como ácido clorhídrico. Entonces vemos cómo existen hormonas, ¿sí? Que van a ser importantes para lo que es la secreción de las células del ácido gástrico, que es la gastrina, histamina y acetilcolina, los cuales se van a unir a su receptor, que en el caso de la acetilcolina es un receptor muscarínico, la histamina, que es un receptor de histamina, y la gastrina, que su receptor es receptor de gastrina, las cuales van a estimular directamente lo que es la secreción del ácido clorhídrico. Y de hecho, les adelanto que esos receptores son blancos de fármacos que lo que van a hacer es bloquear la acción o la unión de esas tres moléculas, impidiendo lo que es la secreción del ácido gástrico. Obviamente que las células gástricas deben de llevar un control en la secreción del ácido. Después de una comida, la velocidad de la secreción gástrica aumenta, digamos, bruscamente. Esta elevación se va a presentar en tres fases. Primero, la fase cefálica, la cual se inicia antes de que el alimento llegue al estómago, y esta puede ser mediante estímulos como es el olfato, ¿sí? O la vista. Posteriormente, ya que uno está ingiriendo, el hecho de que el bolo o la comida llegue al estómago, esto va a generarnos la presencia de la fase gástrica, la cual inmediatamente cuando llega la comida hacia el estómago, automáticamente se secretan grandes cantidades de ácido gástrico. Y posteriormente tenemos una fase intestinal, la cual es provocada por mecanismos que se originan en el duodeno y en el yeyuno proximal, y en este caso se utilizan para degradar grandes cantidades de comida. Entonces, vamos a ver cómo la fase cefálica, como les decía, va a estar estimulada por la visión, olor y sabor del alimento y la masticación. En la fase gástrica se va a generar por la distensión del estómago, lo cual va a generar que se secreten grandes cantidades de ácido clorhídrico, ¿sí? para posteriormente degradar los alimentos. Obviamente que el estómago ante este estímulo tiene que defenderse. Y en este caso las células epiteliales superficiales de la mucosa lo que hacen es secretar bicarbonato y una gran cantidad de moco para poder generar diferentes gradientes de acidez, que en este caso, como se puede ver en la imagen, esta parte que está cercana a las células va a tener un pH aproximadamente de 7, que en este caso va a ser alcalino, mientras que a mayor distancia de las células el pH va a ser aproximadamente de 2, es decir, va a ser altamente ácido. Entonces, obviamente,
que por gradiente de pH, este pH ácido no puede actuar contra las células. Y obviamente esto es un mecanismo, ¿sí?, muy importante, que incluso se van a presentar algunas bacterias como Helicobacter pylori, la cual va a tener la capacidad de poder atravesar el estómago mediante la utilización de enzimas como la ureasa, que lo que va a hacer es permitir neutralizar el ácido gástrico y va a poder vivir. Posteriormente, esta célula, esta bacteria Helicobacter pylori, va a atravesar lo que es el pH ácido, llegando hasta lo que es la célula epitelial, en donde lo que hace es generar la síntesis de una toxina. Y entonces lo que genera es un pedestal, y entonces se está inyectando esa toxina hacia las células. Posteriormente, por la acción de esa toxina, se empieza a formar una pequeña lesión, y obviamente lo que es la mucosa, como se puede ver en la imagen, se empieza a degradar. Obviamente que el pH ácido entrará en contacto con esta digamos, lesión de las células epiteliales, y esto generando lo que es un proceso de inflamación, ¿sí? Y es lo que se le llama comúnmente como gastritis. Y posteriormente, si este daño persiste, puede pasar de gastritis a formar una úlcera gástrica, o incluso presentar casos de cáncer debido a la transformación permanente de las células del estómago. Bueno, espero que les haya agradado esta plática. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, les pido de favor que lo pongan en el apartado de comentarios, y yo a la brevedad se los contestaré. Les mando un saludo y que tengan una excelente semana.